En este momento tenemos un recipiente en el cual vamos a meter una simulación. Ese recipiente es una matriz. En esa matriz podemos simular un espacio, un fluido, etcétera. En este caso, para en particular, pues vamos a tratar de observar cómo se comportaría un fluido. Pues partimos de la definición de partícula y de su movimiento. Esta partícula pues debe moverse. ¿Cómo definimos entonces el comportamiento de ese sistema que es dinámico, llamado partícula, dentro del recipiente? Obviamente no hemos hablado todavía de fluido, solamente hablamos de una partícula de ese fluido. Para poder hacer la simulación de esta partícula, pues vamos a tener que recordar el diagrama de cuerpo libre y tendremos que irle añadiendo a esta partícula y luego al sistema de partículas características. Primero, si yo tengo una partícula levitando en este recipiente, en un recipiente, y esta partícula está en el aire, para nosotros es muy lógico, o nuestro cerebro entiende como muy lógico, que esta partícula cae hacia abajo. Y eso se da pues porque en nuestro mundo tenemos una fuerza de gravedad. Esa fuerza de gravedad pues, la podemos representar en este diagrama de cuerpo libre por esta flecha, que llamamos mg. Tenemos esta fuerza que es la que hace que la partícula se dirija hacia abajo. Bien, ahora ¿qué pasa? Pues para poder encontrar el comportamiento de esta partícula de una manera dinámica, es decir, de cómo cambia en el tiempo, pues vamos a encontrar sus ecuaciones, cómo se rige en el tiempo. Si recordamos de física, pues si definimos también el eje positivo de Y como este, o sea, esta es la dirección positiva, entonces esta fuerza sería positiva, sumatoria de fuerzas, recuerden, sumatoria de fuerzas en Y, solamente está la fuerza de gravedad, y eso sería igual a masa por aceleración, que sería igual a masa por aceleración, que es la doble derivada de Y. Bajo esta notación, pues simplemente cancelamos estas dos masas y nos queda que la aceleración es igual a la gravedad. Una cosa pues que ya creo yo más o menos recordamos, que nuestra ecuación diferencial queda de esta manera. Para reducir un poquito la notación, pues yo voy a hacer esta doble derivada, creo que ustedes recuerdan esto. Esto es lo mismo. Y la doble derivada, es decir, la aceleración en Y, es igual a g. Nosotros podemos tener cualquier variable que se llama de estado para analizar el sistema. Por ejemplo, yo en este caso estoy hablando de Y como una posición en un eje, o también podría tener la velocidad. Si yo expresara esto en términos de la variable velocidad, yo podría denotarlo de esta manera. Si yo defino a dy de t como la velocidad, esta ecuación se redefiniría como la derivada la derivada de v, o sea, la derivada de la velocidad, es igual a g. Obviamente uno puede manipular la ecuación de la manera que quiera y podría usar si bien y o bien v. Vamos a ver eventualmente cuál nos puede servir más. Antes de hacer la simulación, pues vamos a hacer algo que se conoce como ecuación en diferencias. Pues no vamos a trabajar con transformada z por el momento, pero sí vamos a trabajar con una aproximación que puede ser un poquito más entendible. Vamos a ir a la definición de derivada. Si yo estoy diciendo que tengo la derivada de la velocidad, esa derivada de la velocidad es igual al límite
cuando delta de t tiende a cero. Esta es la definición formal de derivada. Eso es un delta, delta de t más delta de t, menos b de t, sobre delta de t. En la definición formal matemática de derivada, este delta de t tiende a cero. En un sistema computacional o en nuestro computador, pues este delta de t no puede tender a cero porque los computadores siempre van a tener un tiempo de procesamiento. Puede ser muy pequeño si es un equipo muy veloz, o puede ser grande si no es un equipo muy bueno. Eh, para casos de análisis, podemos definirlo no en términos de tiempo, sino en términos de ciclos. Pero no importa, supongamos sin pérdida de generalidad que delta de t es igual a un segundo. Si yo defino que el cambio mínimo que se va a tomar entre la captura de un dato y otro, si todos los datos se van a tomar cada segundo, un segundo, un segundo, un segundo, entonces delta de t simplemente quitamos el límite, quitamos delta de t, lo reemplazamos por 1, por un segundo, y delta de t tomaría el valor de 1. Y la derivada se aproximaría a una ecuación muy simple, que es b de t más 1 menos b de t. Aquí nosotros hemos definido, redefinido o aproximado la operación derivada. La operación derivada, si tuviésemos un segundo, se vería así. Si no fuera un segundo, pues se vería de una manera un poquito diferente, que fuera, por ejemplo, digamos que es un computador que puede hacer en un ciclo en 0.1 segundos. Entonces, en vez de un segundo, cada cálculo se haría en 0.1 segundos, menos b de t sobre 0.1. Obviamente reemplazando delta de t por 0.1. ¿Cómo sabemos nosotros ese delta de t qué valor va a tomar? Es muy sencillo. Nosotros vamos a tener en nuestro computador, tenemos en el eje de coordenadas, en el tiempo, que él, cada ciclo, cada vez que él ejecute un ciclo de programa, asumiendo que él tiene un solo ciclo, que no hay hilos, digamos, si él hace este ciclo y le toma un delta de t hacer ese ciclo, entonces cada delta de t él puede hacer cosas. Aquí sería 2 delta de t. Si él va a calcular un valor, él puede calcular valores solamente cada valor en cada pasos enteros de delta de t, 3 veces delta de t, etc. Y así. A ciencia cierta, pues cuando yo calcule, por ejemplo, un valor de derivada, pues lo que voy a tener es simplemente un dato de velocidad, v sub 1, un dato de velocidad 2, un dato de velocidad 3, y a cada uno de estos valores de velocidad, pues yo los puedo agrupar en un vector. Este sería velocidad en la posición 1, velocidad en la posición 2, velocidad en la posición 3, etc. Es decir, al fin y al cabo yo lo que voy a tener dentro del computador es un vector de velocidades y yo puedo acceder a ellas por medio de un subíndice, 1, 2, 3, etc. Entonces, para nuestra simulación vamos simplemente a decir que nuestro ciclo o nuestro tiempo para el cálculo va a ser igual a 1. Esto ya no en términos de segundos, sino en términos de ciclos. ¿Cómo se podría visualizar eso? ¿Cómo podría uno asegurar que tiene cierta rigurosidad? Pues de la siguiente manera.
Yo voy a calcular, por ejemplo, un valor de velocidad v sub 1 y un valor de velocidad v sub 2 y un valor de velocidad v sub 3. Si yo quiero encontrar la aceleración, cojo, por ejemplo, estos dos valores y los resto. V sub 1 menos V sub 2. Ahora, esto es lo que yo obtengo en el computador. Pero esto se ejecuta en un ciclo que yo puedo calcular. Acá estaría implícito el tiempo, o sea, realmente eso sería, aquí me equivoqué, realmente sería V sub 2 porque es un tiempo posterior, menos V sub 1. Acá está implícito el tiempo, en este tiempo se calculó un V y en este V y en este otro tiempo se calculó otro V. O sea, ahí está implícito el tiempo. Si yo quiero ser riguroso, pues simplemente cojo esta diferencia y la divido sobre delta de t según lo que haya dado. Pero para el computador básicamente lo que tenemos es un vector. Muy bien. Así las cosas, nuestra ecuación se convertiría en lo siguiente. Teníamos que la derivada de la velocidad era igual a g, es decir, la aceleración es igual a g. Si reemplazamos la aproximación derivada, entonces tendríamos que bt más 1 menos b de t es igual a g. Obviamente aquí podremos tener en cuenta el delta de t, si es del caso, dividir aquí por un delta de t y luego pasar aquí a multiplicar a g, pero por el momento obviemos esa parte. Y entonces yo quiero calcular cada valor de v partiendo del valor anterior de velocidad. Entonces voy a tener que v de t más 1 es igual a g más b de t. Bien. De esta manera, con esta función, yo podría calcular eh, la velocidad en cualquier instante de tiempo en ese sistema, partiendo de la ecuación de que la aceleración es igual a g. Bien, ¿qué puedo hacer con esto? Pues es relativamente directo el resultado que podemos usar aquí de la siguiente manera. Yo tengo la partícula. Esta partícula tiene varias variables que lo definen, entre ellas está la posición y la velocidad. Esta partícula, debido a la fuerza de gravedad, voy a dibujarla por aquí, esta fuerza de gravedad, ella va a tirar hacia abajo. Pero vamos a aplicar la ecuación de una manera indirecta, porque ya tenemos a v. Lo primero que tenemos que hacer es definir las condiciones iniciales. Digamos que en condiciones iniciales nuestra velocidad es igual a cero, o sea, el parte del reposo. Y partiendo del reposo, entonces nuestra primera velocidad, v sub 1, va a ser igual a la fuerza de gravedad, perdón, a la constante gravitacional más v sub 0, que vale cero. Por tanto, en el próximo cálculo, eh, se calcula, valga la redundancia, que la próxima velocidad es igual a g. En el segundo instante de tiempo es igual a g más v1 y así se obtendría el valor de velocidad en cada instante. Entonces, en el primer instante la velocidad vale cero y él se queda donde está. En el segundo instante, a esta posición, ustedes saben que se puede aproximar por delta, perdón, ustedes saben que la velocidad es el cambio de y
en el tiempo, entonces él va a pasar de esta posición Y a esta otra posición que yo podría definir como Y más delta de Y. Como delta como delta de Y o de Y de t es igual a V, y como estoy definiendo este delta de t en 1, entonces asumimos que la velocidad es igual a delta de Y. O sea que esto se transforma en Y más V. Es decir, la velocidad da cuenta del cambio en la posición. Cuando el tiempo, el delta de t lo asumo igual a 1, entonces la posición, simplemente para saber la posición en el próximo instante de tiempo, le sumo la velocidad. Y de esta manera puedo calcular la velocidad en cada instante de tiempo. Entonces es muy sencillo. Hagamos un repaso aquí. Partimos de la definición de derivada, sacamos la ecuación de cuerpo libre partiendo de física con la eh, definición de derivada, aproximamos la derivada a esta ecuación. Luego supusimos que el mínimo instante de tiempo que vamos a usar en este que podemos definir como un vector es igual a un paso. Definimos delta de t igual a 1. Con delta de t igual a 1, pues esta ecuación me queda b de t más 1 igual a g más bt. Ouch. A g más bt. Y a partir de esta velocidad calculamos la nueva posición, que es igual. La posición actual va a ser igual a la posición anterior más a v. V siendo la velocidad actual. Porque la velocidad es el cambio de posición en el tiempo. Bueno, vamos a mirar cómo se ve esto en el código. Si vamos aquí, este era el código que hicimos la clase pasada, algo parecido a esto. Le voy a dar aquí un nombre. Digamos que esto se llama fluido 2. Bueno, y lo que voy a hacer otra vez es pintar. Ahí pintamos la partícula. Bueno, lo primero que voy a hacer es definir un ciclo for. En ese ciclo for vamos a usar la variable i desde 1, digamos hasta 100. En for. Listo. Y simplemente lo que voy a hacer es que voy a poner perdón, esta va hasta 200, vamos a ponerlo hasta 200, que es el tamaño del recipiente o la matriz que hemos definido. Vamos a definir la velocidad. Entonces, la primera velocidad, aquí en Octave, las posiciones arrancan en 1, o sea, el mínimo subíndice es 1, no arranca en 0, por ejemplo, como en C. Entonces, la primera velocidad, las condiciones iniciales son que la primera velocidad es igual a 0, y la ecuación es, voy a definir aquí un j igual a 1, y entonces la velocidad de la partícula en el instante, arranquémosla en 2, en el instante j va a ser igual a g, definamos g también, g es igual a 9.8, es igual a g
Bueno, realmente eso sería, no, voy a arrancarlo aquí, me voy a arrepentir otra vez y voy a decir que j más 1, o sea, la velocidad en la posición posterior es igual, así como lo tenemos, lo demostramos ahorita en el razonamiento que hicimos. J. Bien, ahí tenemos nuestra ecuación de velocidad y vamos a decir que este i, este subíndice i, va a ser la posición de la partícula. Como estamos hablando de una matriz, esta matriz de ceros es mi espacio, yo solo la puedo recorrer en pasos de a 1. No existe un subíndice, por ejemplo, punto 5. Entonces, vamos a definir i, voy a poner por aquí el comentario, i es el espacio que recorro en el eje y, en el eje y. Bien, y entonces voy a decirle que en la posición, la matriz la llamé A, aquí está. La matriz A en la posición I que es de las filas, o sea, en el eje Y, más la velocidad en la posición J más 1. De esta manera tengo I siendo la posición y B el cambio de la posición. Y digamos que me voy a parar en la fila, como dice aquí, 100. En la fila 100 va a ser igual a 255. ¿Dónde está el enfoque? Aquí está. Bien, entonces calculo la velocidad. eh, Recalculo el valor de la matriz, que en este caso va a ser la partícula moviéndose porque este v se va a estar moviendo. Eh, y vamos, vamos a modificar j. J igual a j más 1. Aquí estoy incrementando el próximo valor de v. Este j lo uso simplemente, lo pongo por aquí. Es el vector de velocidad. O sea, aquí a j lo estoy usando simplemente para guardar los valores que yo voy calculando en v, que son los cambios de i. Bien. Eh, y vamos a pintar esto. Vamos a pintar aquí eh, plot. Ah, no, perdón. ImShow. ImShow A. Okay. Y vamos a poner aquí una pequeña pausa para que me permita visualizar lo que estoy haciendo acá. Bien. Pues luego de hacer esto es conveniente borrar el valor que ya pintamos para que no quede como una línea. A ver, pintémoslo así más bien para que veamos qué es lo que pasa. Y podamos detectar posibles errores. Bueno, en este caso la partícula no se mueve. Dice que hay un error en la línea 13. Ya, y lo dice porque aquí tenemos en V, tenemos este G que es 9.8 y este es un subíndice que es entero, o sea, el subíndice tiene que ser entero. Entonces vamos a redondear, vamos a mandarlo al piso. O podemos usar round o la función que ustedes quieran. Pero yo simplemente voy a usar floor, que lo que hace es aproximar o redondear hacia el piso. Vamos a ver qué hace aquí. Ahí sí está cayendo y ustedes ven que siguió cayendo y siguió cayendo. Entonces Octave lo que hace es ampliar la matriz para que
se pueda simular que él sigue cayendo hasta el infinito. Bueno, entonces tenemos varios errores. Uno, pues que tenemos que hacer que la partícula, parémoslo acá, le damos ventana de comandos y control C. Entonces tenemos que hacer que primero se borre, vamos a ver si se borra aquí. Entonces luego de pintar el blanco de una, voy a borrar lo que pinté para que luego pinte el valor correcto. Vamos a ver si salió error. Salió error otra vez. Vamos a ver, dice en la línea 18. En la línea 18, bueno, entonces vamos a incrementar este J después, porque no lo hemos creado. Ahí sí, y ahí se puede ver la partícula cayendo, tenemos que borrar. Listo. Vamos a quitar. Listo. Vamos a quitar esta inicialización, esto fue del ejemplo anterior. Quitemos esta, no pintemos esto. Aquí mostramos A, listo. Muy bien. Pues podemos definir una posición inicial. Una posición inicial. Esa posición inicial, como en este caso lo arrancamos en 1, podemos arrancarlo en 100, por ejemplo. Pero la idea es que esa posición esté totalmente dominada por la velocidad. O sea, aquí pusimos un for. Pero se supone que aunque quitáramos este for, aunque pusiéramos aquí un valor constante, la velocidad debería hacer que la posición cambie. Si lo ponemos a arrancar, por ejemplo, en 100, él debería arrancar en la mitad de la pantalla. Y ahí arrancas de la mitad de la pantalla. Y la velocidad hace pues que la posición cambie. O sea, que si hay una velocidad, él tiene que estar cambiando y exactamente es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Porque la matriz sigue creciendo hacia abajo. Porque la velocidad, en este modelo que hicimos, no hay nada que frene a la partícula. O sea, la partícula está aquí. Hay una fuerza de gravedad que lo lleva hacia abajo. Y entonces en este modelo, pues la partícula simplemente cada vez que va cayendo, la velocidad se incrementa porque se acelera constantemente, igual a g. O sea, cuando la partícula estaba aquí, luego pasó acá con una velocidad, pero en el próximo ciclo la velocidad es más grande y él cada vez crece más rápido. Entonces, a pesar de que aquí tenemos el ciclo igual a que vaya hasta 200, cuando él hace 200 iteraciones, él se mueve más rápido, o sea, él cada vez se mueve más rápido y por tanto va a llegar más abajo que el fondo del recipiente. Y lo que hace Octavio es que empieza a complementar y empieza a alargar el recipiente para poder mostrar que él sigue cayendo hasta el infinito. Obviamente eso no se puede, obviamente él tiene que llegar a un límite y si es una partícula pues debería tener un comportamiento, sobre todo en el cambio de velocidad, que podemos abordar en el próximo ejemplo.